Buen día, nosotros hablaremos acerca de ácidos nucleicos. El equipo está conformado por Omar Acosta Silva, Melissa Danae Aguirre Villalobos, Ricardo Aquino Tenorio, Paola Ivonne Gil Valenzuela, Aldo Millán Servín, Jesús Emiliano López Gastelum y Jimena Ortiz Guzmán. A lo largo de esta presentación abordaremos lo que es el concepto de ácido nucleico y sus funciones, el concepto y la estructura de un nucleótido, la formación de nucleótidos y los tipos de ácidos nucleicos, siendo estos el ADN y ARN. Los ácidos nucleicos son macromoléculas que se forman a partir de cadenas de monómeros denominados nucleótidos. Pueden desempeñar funciones catalíticas o estructurales, aunque principalmente participan en el almacenamiento y la transmisión de la información genética en los organismos vivos. Existen dos tipos de ácidos nucleicos: el ácido desoxirribonucleico, ADN, en los organismos celulares, y el ácido ribonucleico, ARN, presente en muchos virus. En este sentido, abordaremos la estructura de cada uno, sus funciones y los tipos que existen. Ahora, ¿qué es un ácido nucleico? Los ácidos nucleicos son macromoléculas o polímeros biológicos presentes en las células de los seres vivos. Es decir, son largas cadenas moleculares compuestas a partir de la repetición de monómeros. En este caso, son polímeros de nucleótidos unidos mediante enlaces fosfodiéster. Estas macromoléculas están contenidas en todas las células, y en el caso de las eucariotas, poseen ácidos nucleicos contenidos en su núcleo celular. Funciones de los ácidos nucleicos. Entre las principales funciones que desempeñan los ácidos nucleicos tenemos que, número 1, se encargan de la duplicación del ADN. También realizan la expresión del mensaje genético. Transcriben el ADN para formar ARN mensajero y otros tipos. Participan en la traducción de los ribosomas del mensaje contenido en el ARN mensajero a proteínas. Ahora bien, ¿qué es un nucleótido? Bueno, un nucleótido va a ser la estructura fundamental básica de los ácidos nucleicos, de tal forma que varios nucleótidos se van a unir en cadena y así formar la estructura, ya sea del ADN o ARN. Existen dos tipos de nucleótidos: los ribonucleótidos, que forman el ácido ribonucleico o ARN, y los desoxirribonucleótidos, que forman el ácido desoxirribonucleico o ADN. Un nucleótido va a consistir de la siguiente estructura. Va a poseer un grupo fosfato. Aquí cabe señalar que un nucleótido puede tener hasta 3 grupos fosfato, pero en una cadena de ADN o ARN, cada nucleótido solo tiene un grupo fosfato. Un nucleótido también va a tener un azúcar de 5 carbonos, o también llamada pentosa. Cabe destacar que en el ARN el nucleótido tiene una ribosa y en el ADN una desoxirribosa. La estructura del nucleótido también va a comprender de una base nitrogenada, la cual puede ser purina, como lo son adenina, guanina, o pirimidina, como lo son citosina, timina y uracilo. Hasta ahora hemos visto las moléculas que componen a un nucleótido, pero ahora veremos cómo es que la base nitrogenada, junto con la pentosa y el grupo fosfato, llegan a formar un nucleótido. Primero que nada, la glucosa se une al grupo nitrogenado por medio de un enlace N-glucosídico. Luego el fosfato se va a unir al nucleósido por medio de un enlace éster. Lo veremos más a detalle. La base nitrogenada pierde un hidrógeno, y este nitrógeno va a atacar al carbono 1 del azúcar, ocasionando que éste tenga que deshacerse de su propio hidróxido. Esto nos terminará dando al enlace glucosídico, generando así un nucleósido y una molécula de agua. Como ya vimos antes, el enlace éster se va a dar entre el nucleósido y el grupo fosfato. Aquí, el oxígeno del grupo fosfato atacará al carbono 5 del azúcar. Esto va a provocar que dicho carbono se deshaga de su grupo hidróxido. Luego se va a dar el enlace, terminando de formar así el nucleótido y otra molécula de agua. Como resultado final, tendremos al nucleótido con 2 moléculas de agua. Ahora abordaremos los tipos de ácidos nucleicos que existen. Pueden distinguirse dos tipos de ácidos nucleicos según la pentosa que conforme parte de sus nucleótidos. Comenzaremos describiendo el ADN. El ADN es el ácido nucleico formado por desoxirribonucleótidos, es decir, la repetición de subunidades nucleotídicas cuya pentosa es la desoxirribosa.
Presenta vital importancia en la transmisión de la información genética de todas las especies, pues su principal función conocida es el almacenamiento de la información biológica de los organismos. Al igual que en los aminoácidos, se ha optado por clasificar la estructura de los ácidos nucleicos en términos de complejidad jerarquizados, pudiendo discernir así las estructuras primaria, secundaria y terciaria del ADN. Antes de adentrarnos en su clasificación estructural, describiremos lo que caracteriza la molécula de ADN. En primer lugar, el ácido desoxirribonucleico, como se mencionó, estará formado por la repetición de múltiples desoxirribonucleótidos unidos entre sí mediante enlaces covalentes. Se dice que la molécula de ADN monocatenaria posee un sentido de 5' a 3'. Esta característica se refiere a que los nucleótidos que la componen forman enlaces éster que vinculan el carbono 5 de su desoxirribosa con el carbono 3 del siguiente nucleótido en la cadena, a través de un oxígeno de su pirofosfato. Es decir, se une un oxígeno del grupo fosfato con el carbono 5 o con el carbono 3 de un nucleótido. Asimismo, los enlaces N-nucleosídicos entre el nitrógeno de la base nitrogenada y el carbono 1 de la pentosa, como ya se ha explicado, aseguran la unión de dicha base nitrogenada con la desoxirribosa. Para que una molécula de ADN monocatenaria, es decir, aquella que solo tiene una cadena, alcance la estabilidad y forme la estructura de doble hélice que conocemos, es necesaria la interacción de los enlaces de hidrógeno que forman las bases nitrogenadas entre sí con las de otra cadena, que las mantendrá estrechamente unidas. La estructura primaria del ADN hace referencia a la secuencia específica de nucleótidos que se unen para formar una sola cadena de ADN. Se dice que posee direccionalidad, puesto que posee el sentido 5' a 3' que describimos previamente, e individualidad, porque no se contempla la unión de la cadena con otra, de modo que los enlaces de hidrógeno no están presentes. Esta estructura visualiza entonces una sola hélice o cadena. La importancia de la estructura primaria es que codifica la información genética de las características biológicas del organismo en su secuencia. La estructura secundaria se trata del modelo de doble hélice que fue descrito por James Dewey Watson y Francis Crick a partir de la difracción de rayos X de Rosalind Franklin. La estructura helicoidal del ADN es un plegamiento de dos cadenas de desoxirribonucleótidos unidas entre sí por enlaces de hidrógeno. Las interacciones electroestáticas que unen la cadena le otorgan su composición estructural característica en forma de hélice, así como su estabilidad química. La estructura secundaria es complementaria, pues las bases nitrogenadas siempre se unirán unas con otras de forma específica. Por ejemplo, la timina, en condiciones normales, siempre se unirá a la adenina, y la citosina siempre lo hará con la guanina, y así en viceversa. De modo que al conocer la secuencia de una de las cadenas, podremos predecir la de la otra solo por la disposición de sus bases nitrogenadas. Asimismo, ambas cadenas serán antiparalelas. Esto se refiere a que el extremo 5' de una se enfrentará al 3' de la otra. Finalmente, la estructura terciaria se trata de la disposición de la estructura secundaria, es decir, la doble hélice, cuando ésta se relaciona con proteínas para empaquetarse y reducir su volumen, tal como sucede en la cromatina dentro del núcleo de las células eucariotas y en el nucleoide de los procariontes. A la izquierda, podemos observar la estructura terciaria del ADN en forma de ADN superenrollado que presentan los organismos procariotas, y a la derecha, la estructura con forma de collar de perlas que forma la cromatina en el núcleo de los eritrocitos de una gallina, en que el ADN se encuentra enrollado en proteínas histonas. Pasando al tema de la desnaturalización del ADN, vamos a ver que las dos moléculas de la cadena de ADN se van a mantener unidas por enlaces no covalentes muy débiles. Cuando el ADN se disuelve en una solución salina que se va a ir calentando lentamente, la temperatura de desnaturalización va a ser alcanzada, comenzando así con la separación de ambas cadenas. Además de la temperatura, el pH también es un factor que puede influir en la desnaturalización, ya que al elevarlo se van a modificar grupos que forman parte de los puentes de hidrógeno. Una vez que las dos cadenas de ADN se han separado, las interacciones hidrofóbicas que existían entre las bases se van a reducir en gran medida, cambiando así su naturaleza eléctrica y aumentando su absorbancia de radiación ultravioleta. Al modificar nuevamente las condiciones de temperatura, ahora disminuyéndola en lugar de aumentándola,
Las hebras de ADN monocatenario pueden recuperar su estructura de doble hélice y sus propiedades por medio de un proceso ahora denominado renaturalización. Ahora hablaremos sobre el ARN y sus estructuras. Bien, el ARN es un ácido presente en todas las células vivas que tiene similitudes estructurales con el ADN. Sin embargo, a diferencia del ADN, como habíamos visto anteriormente, que estaba formado por dos cadenas, es más frecuente que dentro del ARN esté formado por una única cadena. Dentro de lo que tenemos que saber es que existen tres tipos de estructura. Tenemos la estructura primaria del ARN, que es muy similar a la del ADN, excepto por la sustitución de la desoxirribosa por ribosa y de timina por uracilo. Dentro de la segunda estructura o estructura secundaria, el ARN no puede existir en forma de cadena lineal, a lo que esta molécula se repliega para alcanzar una estructura más estable mediante la formación de puentes de hidrógeno. Por último, tenemos a lo que sería la estructura terciaria del ARN. Para poder explicarlo más sencillo, esta estructura terciaria es el resultado del apilamiento de bases y de los enlaces de hidrógeno entre las diferentes partes de la molécula. Dentro de muchos casos, esta estructura terciaria otorga al ARN sus propiedades 4, 5 y 6. A continuación vamos a explicar acerca de los tipos de ARN. Primero tenemos el ARN mensajero, que se encarga de transmitir la información codificante del ADN sirviendo de pauta para la síntesis de proteínas. Es el que se encuentra en menor proporción. Específicamente representa un 5% del ARN celular total. Se localiza inicialmente en el núcleo, donde se asocia a proteínas para luego pasar al citoplasma. Es el resultado del proceso de la transcripción. Su función es copiar fragmentos del ADN para sacar dicha información del núcleo y llevarlo a los ribosomas, donde la información genética pasará a proteínas. Este proceso también lo conocemos como traducción. También tenemos el ARN transferente, que transporta aminoácidos para la síntesis de proteínas. Tiene una estructura muy característica con forma de trébol. Se encuentra disperso por el citoplasma y constituye en torno al 15% del total de ARN. Además, es el de menor peso molecular, ya que tan solo consta de 70 a 90 nucleótidos. Después tenemos el ARN ribosómico, que se localiza en los ribosomas, como su mismo nombre lo indica, y ayuda a leer los ARNM y a catalizar la síntesis de proteínas. Es el más abundante y el de mayor tamaño y peso molecular. Existen diferentes tipos de ARN-R que se diferencian por su tamaño y reciben distintos nombres según la velocidad a la que se sedimentan al someterse a la ultracentrifugación. También tenemos el ARN-N o nucleolar, que es sintetizado y localizado en el nucleolo de la célula a partir de la transcripción del ADN, formado por una corta secuencia de entre 100 a 300 nucleótidos, y que es precursor e indispensable para la síntesis de parte del ARN ribosómico. Y ya como conclusión, pues hemos tenido la oportunidad a través de este video de conocer la estructura, la función y la importancia de los ácidos nucleicos. Pudimos entender cómo se van formando los enlaces glucosídicos y los enlaces tipo éster. ¿Para qué? Para dar origen a los nucleótidos, que después van a formar la doble hélice del ADN o también van a formar parte del ARN. Comprendimos también lo esencial que son los ácidos nucleicos para albergar la información genética que va a formar, ¿verdad? La información útil para crear seres vivos. La construcción de proteínas también es otra de sus funciones y la regulación de toda la actividad biológica.